No leas ni un solo libro más de desarrollo personal hasta que comprendas por qué Bodhidharma eligió a Huike en lugar de a miles de monjes eruditos. Entre las imponentes montañas de Shaoxi, donde las nubes cubren las cumbres y el viento gélido silba entre las grietas de las rocas, existe un silencio más aterrador que la muerte. Es el silencio de la cueva donde Bodhidharma, el primer patriarca del budismo Zen en China, permaneció frente a la pared durante 9 años seguidos. Mientras tanto, el mundo exterior seguía girando en el ciclo de la fama y la riqueza. Los reyes competían por construir templos y los monjes recitaban incansablemente miles de escrituras. Sin embargo, dentro de esa cueva fría ocurrió una gran transición en la historia del pensamiento oriental. No fue a través de papel y tinta, ni con discursos elegantes, sino con sangre y nieve. ¿Por qué el manto y el cuenco de Buda, símbolos supremos de la sabiduría prajna, no fueron entregados a quienes memorizaban los clásicos, sino a un hombre que se atrevió a cortarse su propio brazo en medio del invierno? La respuesta reside en la filosofía de no dependencia de las palabras escritas. Esta es una enseñanza brutal que destruye todas las ilusiones del intelecto, aquello que la humanidad de hoy todavía busca desesperadamente entre un bosque de información caótica. La contradicción entre el aprendizaje erudito y la verdadera iluminación es una paradoja que ha existido desde el principio de los tiempos. Shenhuang, el nombre de Huike, antes de alcanzar la iluminación, era originalmente un gran erudito. Dominaba las 3 doctrinas. Sus conocimientos eran inmensos y su lógica era más afilada que una espada. Si se juzgara por los estándares del mundo, él representaba la cima de la sabiduría y el modelo ideal al que todos aspiran. Sin embargo, la tragedia de Shenhuang radicaba precisamente en que sabía demasiado, pero no percibía nada. El conocimiento en su cabeza era como una muralla sólida que protegía su ego orgulloso y al mismo tiempo encarcelaba su alma en la prisión del lenguaje. Buscó a Bodhidharma no para aprender un nuevo sutra, sino porque su mente no estaba en paz. Esa inquietud era el grito de auxilio de un alma asfixiada por los mismos dogmas que adoraba. Frente a la pared de roca, Shenhuang representaba la tragedia de los intelectuales: poseer todo el tesoro del conocimiento humano pero ser completamente impotente ante el sufrimiento interno. Bodhidharma, con su mirada penetrante que atraviesa el corazón, eligió el silencio como respuesta. No se volvió ni pronunció ninguna palabra sagrada, porque sabía que verter más agua en una taza que ya está llena solo haría que se desbordara. El acto de permanecer de pie en la nieve toda la noche, hasta que el hielo cubrió sus rodillas, y el momento culminante de cortarse el brazo izquierdo para ofrecérselo al maestro, no fue simplemente un acto extremo. Fue un símbolo heroico del desapego y la renuncia. Ese brazo era la encarnación del ego, de los viejos conocimientos y del apego al cuerpo y al estatus. Cuando la sangre roja tiñó la nieve blanca, el lenguaje murió para que la verdad pudiera hablar. Bodhidharma eligió a Huike no porque fuera inteligente, sino porque se atrevió a destruir el conocimiento prestado para tocar la visión intuitiva. El manto y el cuenco solo pueden entregarse a quien ha limpiado su alma hasta convertirla en un espacio vasto, no a un almacén lleno de basura del pasado. La filosofía de no depender de las palabras escritas suele ser malinterpretada como un rechazo al conocimiento o un elogio a la ignorancia. En realidad, es una advertencia contundente sobre los límites del lenguaje. Las palabras y los libros son, al fin y al cabo, solo un dedo que señala la luna. No son la luna misma. Son una balsa para cruzar el río, no la orilla de la iluminación. La gente suele cometer el error de adorar el dedo y olvidar la luna, o cargar la balsa sobre sus hombros mientras camina por tierra firme, creyéndose llegada a su destino. Las palabras son el cadáver seco del pensamiento, mientras que la verdad es un río que fluye. Intentar capturar lo dinámico con lo estático, o describir lo infinito con lo finito, es el acto más ridículo del mundo. La verdad no reside en las letras negras sobre papel blanco. La verdad está en el espacio entre las líneas, donde la mente discriminatoria debe detenerse para que la intuición brille. Huike fue elegido porque comprendió que para ver su verdadera naturaleza,
Debía romper el espejo del lenguaje que había sido empañado por el polvo del tiempo. Al observar el mundo moderno, vemos que la historia se repite de una manera irónica y más lamentable. Vivimos en una era de explosión informativa, donde el conocimiento se vende barato en cada rincón del mundo virtual. Las personas de hoy son como versiones de Shen Wang que aún no se han cortado el brazo. Consumen con codicia miles de libros, participan en incontables cursos y escuchan millones de consejos de supuestos maestros. Son adictos a la sensación de acumular información y se embriagan en el sueño de filosofías prestadas. Al leer un buen libro o escuchar una enseñanza profunda, el cerebro libera placeres efímeros, una euforia dulce que les hace creer que han evolucionado o despertado. Pero la realidad es dura. Eso es solo masturbación mental. Sus vidas siguen estancadas, sus mentes siguen llenas de aflicciones y su ego crece cada vez más gracias a esa brillante capa de conocimiento superficial. Son como personas paradas al pie de la montaña que se saben de memoria el mapa, debaten con entusiasmo sobre la altura y la dirección del viento, pero nunca se han atrevido a poner un pie en la ladera escarpada. Adoran la escritura, pero temen la realización directa. El sentimiento de comprensión que confunden con el despertar es solo la excitación del sistema nervioso al conectar algunos datos lógicos. No es la sacudida sísmica de la conciencia al enfrentarse a la vacuidad. El Tao no está en los libros. El Tao está en lavar los platos, en limpiar la casa, en el dolor del fracaso y en la soledad absoluta cuando el mundo te abandona. Si Bodhidharma volviera a la vida en esta época, seguramente se pondría de nuevo frente a la pared, pues entendería que hablar con grabadoras humanas es lo más inútil del mundo. La transformación interna nunca viene de acumular más datos, sino del proceso de purificación, de pulir y desechar. Al igual que al esculpir una estatua, el artista no añade más barro, sino que quita lo que sobra para revelar la forma que ya existía en el interior. Desde la perspectiva de la ciencia moderna de la mente, la elección de Bodhidharma es aún más clara y convincente. La mente humana funciona bajo un mecanismo que busca seguridad y patrones. Nos aferramos a las palabras y conceptos porque nos dan una sensación de control. Al nombrar algo, nos engañamos creyendo que lo entendemos y dominamos. Sin embargo, el estado de iluminación o el avance del pensamiento creativo requieren que el cerebro entre en un estado de vacuidad. Un lugar donde las viejas conexiones neuronales se rompen para dar paso a percepciones completamente nuevas. Huike, en su momento de máximo dolor físico y desesperación espiritual, empujó su cerebro más allá de sus límites habituales. El colapso del pensamiento lógico abrió de par en par las puertas del subconsciente. En ese instante de no pensamiento, cuando ya no había palabras para describir el dolor o el deseo, la verdad desnuda apareció. Por eso, los maestros Zen suelen usar gritos, golpes o frases ilógicas llamadas koans para detener el flujo incesante de pensamientos de sus discípulos, obligándolos a enfrentar directamente la realidad. La lección de sangre que Bodhidharma dejó para la posteridad no consiste en cortarse un brazo o pararse en la nieve, sino en la actitud hacia la verdad y hacia uno mismo. El conocimiento, si no se funde en el fuego de la acción y la experiencia, siempre será basura que bloquea el camino. No te conviertas en una biblioteca móvil que almacena los cadáveres de los pensamientos de los sabios. Conviértete en el herrero de tu propia alma. Un herrero no aprende a forjar espadas leyendo libros sobre metales. Aprende con el calor del horno, con el peso del martillo y con las quemaduras en su propia piel. El manto de Bodhidharma no se entregó al más inteligente, sino al más valiente, a aquel que se atrevió a destruir su viejo yo para renacer en una forma nueva. En el flujo de la impermanencia, todas las palabras se desvanecerán y todas las lápidas se desgastarán. Solo la visión espiritual es eterna. La no dependencia de las palabras escritas es una declaración de guerra contra la pereza mental y la dependencia de los dogmas. Si quieres encontrar tu propio camino, cierra los libros, sal ahí fuera y deja que la vida te sacuda. Deja que el dolor te enseñe la fortaleza, que la traición te enseñe la tolerancia y que la soledad te enseñe a dialogar contigo mismo. No busques respuestas en letras muertas,
Búscalas en la vitalidad de cada respiración y en el cambio constante de todas las cosas. Cuando la mente esté en silencio, cuando el corazón esté vacío y el ego orgulloso se haya inclinado ante la grandeza del universo, entonces, incluso sin leer una sola palabra, ya tendrás el manto y el cuenco en tus manos. El mundo de hoy es caótico, y los corazones están divididos porque la gente habla demasiado y hace demasiado poco. Estudia mucho pero vive de forma superficial. Se construyen torres de conocimiento que llegan al cielo, pero los cimientos morales y la fuerza interna están podridos. Huike, hace milenios, manchó la nieve con su sangre para obtener una mente en paz. Ese es el precio justo del universo. Nosotros, en cambio, queremos paz, pero no nos atrevemos a sacrificar ni un solo mal hábito o una pequeña comodidad vulgar. Por eso, siempre seremos extraños ante la puerta de la verdad, mirando con curiosidad y llenos de falsas ilusiones. Para terminar, la historia de Bodhidharma y Huike no es un relato religioso para ser adorado, sino una espada fría que corta el sueño de la humanidad. Nos recuerda que el camino hacia la verdad es solitario y brutal. Nadie puede caminar por ti, y ningún libro puede salvarte, excepto tu propio despertar interno. El manto y el cuenco siguen ahí, flotando en el vacío. La pregunta es si todavía queda alguien en este mundo que se atreva a entrar en la nieve fría, abandonar toda fama y conocimientos dogmáticos, y extender sus manos desnudas para recibir el peso inmenso de la verdad. La nieve en la montaña Shaoxi se derritió hace miles de años, pero el frío intenso de esa lección sigue intacto, firme como una roca, iluminando silenciosamente los corazones de todas las generaciones por venir.